Fondo Mileísta Internacional. Alguna vez en este espacio mencionamos que con Milei es difícil negociar porque la presidencia para él es un puesto menor. Su proyecto es un proyecto mesiánico y no de construcción política, incluso menos de permanencia en el poder. Naturalmente yo no creo que lo haga, pero Milei es alguien que un día podría levantarse e irse a su casa. Su afán refundacional se mezcla con aspectos psicológicos de necesidad de reconocimiento y de demostración en una especie de disputa personal frente a quienes considera pares, ¿no? Los economistas, los mandriles. Por eso, en el escándalo Libra, que también lo charlamos aquí, Milei no puede utilizar la estrategia de yo no sabía. Y cuando esta estrategia apareció de manera algo balbuceante. Porque para él es más doloroso quedar como un tonto que como un estafador. Narciso herido mata moralidad. Dicho esto, incluso el presidente que desprecia su cargo, a tal punto, siempre recuérdenlo esto, ¿no? En su perfil de Twitter, que es su medio de presentación, digamos, el espacio a través del cual él habla al mundo, ahí sigue siendo un economista, él se presenta como economista y no como presidente. Y aún así, la lógica de la política, aún de manera inconsciente probablemente, opera y lo ha llevado a cometer errores que a su vez se han repetido en anteriores gobiernos. Puntualmente, respecto a la inflación, el gobierno queda preso de un éxito prematuro y probablemente sorprendente incluso para los propios funcionarios, porque tras devaluar, ustedes recuerdan, 120%, la inflación de repente se desploma a menos del 3 mensual en pocos meses y se transforma en el gran activo del presidente, el cual a su vez le permite granjearse en su disputa intelectual acerca de la economía, escuela austríaca, paleolibertarismo, ¿sí? Todo eso para sostener que la inflación se reduce a un fenómeno monetario, ¿no? Fue tan sorprendente ese éxito que, claro, el 3,7 de inflación de marzo de este año, por supuesto, de 2025, cayó como un balde de agua fría cuando quizás un plan menos radical podría haber trazado un sendero en el que ese 3,7 hubiese sido celebrado, o por lo menos no hubiera generado una alarma, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que, bueno, imagínense a Milei planteando el primer día de su gobierno, decir, bueno, mira, yo propongo un sendero por el cual voy a reducir la inflación a la mitad cada año. O sea, cada año que venga la inflación va a ser la mitad del año anterior. Entonces, se asumió con una inflación heredada de 210, 211%, bueno, en 2024 105, en 2025 52,5, en el 26 26,5, o 25, y algo más de 13 en el 2027. Estoy diciendo esto. Números redondos, no importa, por supuesto, uno más, uno menos, no importa. Pero esa sería la idea. Imagínense, o sea, solo con trazarlo así, estaríamos llegando al año de las elecciones, al 2027, con una inflación del 13%. Sería verdaderamente un milagro argentino. Sin embargo, claro, la alta imagen positiva sostenida en 2024 le dio a entender que la baja de la inflación era su carta, y claro, y vaya si lo es. De aquí que haya sucumbido al clásico pisotón sobre el precio del dólar, al que todos los gobiernos acuden justamente porque de esa manera anclan la inflación. Y claro, a ver, bueno, el resultado está a la vista. Es decir, en pocos meses se comió el increíblemente exitoso blanqueo, que es alrededor de entre 20.000 y 23.000 millones, depende de las fuentes, y ahora debe acudir al FMI a pedir un préstamo de otros 20.000 millones. Además, bueno, parece que se van a agregar otros miles de millones de otros organismos, pero en principio esto lo ha confirmado. Según un tuit de Cristina de hace un par de días, la fase 3 del programa, que es el nombre que le dio el gobierno a este periodo inaugurado por el acuerdo con el fondo, por supuesto, para teñir de planificación lo que lisa y llanamente fue un salvataje, o un blindaje, no quiero usar esa palabra para que nadie se enoje, pero bueno,
Lo que decía Cristina es que este es la fase 3 del carry trade, en realidad, a través del cual los grandes capitales y amigos del gobierno podrán acceder a pingües negocios con retornos en dólares únicos, únicos en el mundo, no solo en Argentina, al menos durante unos meses hasta que decían pegar la vuelta. Ustedes saben cómo es esto. Si yo tengo garantizado que el dólar está quieto, entonces agarro mis dólares, los vendo, los paso a pesos, los pesos los pongo en alguna inversión, o por lo menos en un plazo fijo, que me dé lo que fuera. Ahora encima subieron un poco las tasas. Antes de que explote todo, lo saco y no sé, quizás en 3, 4 meses gané 10, 15%, que es 10, 15% en dólares, porque compro 10, 15% más de dólares. Bueno, es el famoso carry trade. Bueno, ahora, es cierto que este será un gran momento, sin duda, para el carry trade, más allá de que parece injusto, como mínimo, cargarla a Milei la devaluación inicial. Esto lo hemos hablado. Por supuesto, es discutible, pero es mi posición. Digo, en todo caso, yo creo que podemos acordar que la devaluación fue desmedida, 120 fue demasiado. Podemos criticar también la decisión política de a quienes se le cargó tal devaluación, porque vamos, no fue solo a la casta, me parece que fue un poco más, ¿no? Pero bueno, no importa. Ahora, lo cierto es que esa bomba fue heredada. Ahí yo creo que el gobierno tiene razón, ¿no? En todo caso, ahí hay una carta, no es un cheque en blanco, pero casi como decir, bueno, mira, me dejaste muerto. Bueno, por lo menos llamate a silencio. Y tenía razón, ¿sí? Eh, de la misma manera, digo, que esa bomba fue heredada, uno podría decir que también la deuda ha sido heredada. En este caso, no por parte de la gestión kirchnerista, por cierto, sino de su aliado, el macrismo, y de su ministro de Economía, ¿sí? En lo que fue el préstamo político más escandaloso del que se tenga memoria y por el cual el propio FMI ha quedado atado de pies y manos al destino de la Argentina, como la famosa fábula del deudor y el acreedor, ¿no? Que indica que si el préstamo es demasiado grande e impagable, el que está en problemas ya no es el deudor, sino el acreedor, ¿no? Bueno, si en aquel momento el Fondo Monetario Internacional fue el Fondo Macrista Internacional, ahora no le queda otra que ser el Fondo Mileísta Internacional para tratar de salvar ese desastre que debería haberle costado la cabeza a más de un burócrata. Ahora bien, donde sí parece hacer justicia la expresidente, me parece, es en advertir que un nuevo préstamo con el fondo no es una señal de triunfo, sino la demostración de un fracaso, ¿no? En general, uno va al fondo cuando fracasó, no solo este gobierno. En este sentido, o cuando cometió un error, si quieres, porque fracaso parece ya determinante de toda una gestión. Bueno, a ver, algo está andando mal. Digo, más allá de los carry trade, digo, el gobierno se comió las ventajas, o si quieren, más allá de la discusión acerca de si la bomba heredada, no importa, si quieren, olvídenlo eso. Lo cierto es que se comió las ventajas de la mega devaluación, que era una gran ventaja. Luego se comió los 20.000, 23.000 millones del blanqueo, y todo hace presumir que con un dólar a 1.200, tras las elecciones, se va a comer los 20.000 millones del fondo, más allá de que, bueno, tiene un margen ahora que es la banda 1.400, que a su vez se va a ir actualizando, hacia fin de año sería algo así como un poco más de 1.500. Tiene como un margen de devaluación de casi, vamos a decirlo así, casi un 30%, ¿no? Pero, bueno, ahí hay un problema. Y todo esto a su vez con superávit, con licuadora y con motosierra. Porque evidentemente hay un problema ahí, o sea, los números no dan, evidentemente no dan, porque si te estás comiendo todo eso. Ahora, en el gobierno, naturalmente, esperan los dólares de la cosecha. Por cierto, vamos a decirle, qué hermoso momento para estar vivos, escuchar a un presidente anarcocapitalista apretar a los exportadores, porque para que fue un apriete, exigiendo que liquiden antes de que le suba el impuesto. Esto muy curioso. Pero, bueno, Dios, espera esos dólares que van a tener que entrar, al menos una parte, quizás no todos, porque no van a querer liquidar a 1.200. Y a mediano plazo, inversiones grandes que a su vez podrían complementarse con más acceso a los mercados de préstamos, también más préstamos, gracias a la baja del riesgo país, que uno supone que debería bajar, y ya que si baja unos puntos más, ya eso le permite a la Argentina salir a pedir, a endeudarse.
Pero bueno, a ver, también, como dice el dicho, la verdad que a mediano plazo estamos todos muertos, ¿no? Entonces, y hay que explicar de dónde van a salir los dólares. Dice, va, de la minería, de YPF, vaca muerta, está bien, está bien, está bien. Pero, pero no llegan los dólares. A su vez, si después vos quitas impuestos y bajás las retenciones eventualmente, bueno, empiezan a haber agujeros. Por cierto, tampoco esto de la falta de explicación, digo, tampoco es que la oposición está explicando de dónde va a sacar los dólares cuando eventualmente asuma en el post-mileísmo, ¿no? Una oposición que es capaz de afirmar que el dólar está barato, y tiene razón, claro, pero al minuto siguiente se queja de la devaluación, ¿no? Más allá de que al final, la verdad que la devaluación no fue tal, ¿no? Fue mínima, al menos por ahora. Pero bueno, no te puedes quejar de que el dólar esté barato y de que después te devalúen. Bueno, no. Bueno, elegí una, ¿no? Ahora, bueno, a propósito, si quieren, nos metemos a propósito de la vereda de enfrente. Cristina en esta semana dio un paso atrás, creo que fue el lunes, y le dio por ganada, que, entre comillas, la batalla del desdoblamiento al gobernador. ¿Qué pedirá a cambio? Lapicera con cartucho tinta completo. Avanzará en la insólita estrategia de bajar a ser candidata en la tercera sección para asegurarse de ganar y así eclipsar al gobernador. Asimismo, Kicillof sabe, o por lo menos parece saber, que no puede ser Alberto Fernández y sale a disputar la conducción. Que, bueno, lo hemos dicho varias veces y no estamos descubriendo nada, es finalmente lo único que se está disputando en esta interna. Y tampoco habría que dramatizar tanto, decir, sí, Kicillof quiere conducir. Los líderes no son eternos, Cristina cometió errores, hay razones para pretender conducir. Pero, claro, como decimos eso, debemos decir que en el peronismo, para conducir hay que ganar y cometer el parricidio, ¿no? Entre comillas, claro. Entonces, la pregunta sería ahí, digamos, ¿está Kicillof y su construcción política preparada para dar esa batalla? ¿Mm? El apoyo a Quintela, por ejemplo, que ni siquiera fue capaz de juntar avales para el PJ, fue un paso en falso que nos recuerda que hasta ahora, a lo largo de todos estos años, y ya son muchos, quienes intentaron cometer el parricidio y quitar a Cristina del medio, la verdad que han sido impresentables o al menos no han tenido la capacidad para crear una alternativa potente. No me van a dar nombres. En cuanto a Kicillof, por lo pronto debería tratar de diferenciarse en algo que no sea simplemente no me gusta que la lapicera la tengan los otros, o que no me gusta que conduzca otro. Obviamente parece ser eso por ahora. Entonces, lo hemos dicho las semanas anteriores. ¿Cuál sería la diferencia de Kicillof de cara a la sociedad? ¿Por qué votar a Kicillof y no a Cristina? ¿No? ¿Qué novedad superadora aporta el kicillofismo? Si es que eso existe. ¿Qué receta ofrece para el postmileísmo? Evidentemente debería ser una receta diferente a la del 2015, cuando él era ministro de Economía, y diferente a la que ofreció Alberto Fernández cuando él era gobernador. Porque, a ver, ya sabemos que Milei es malo, 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 maldito, requete malo, sí, 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 sí. Pero más allá de decir me opongo, no conocemos la propuesta superadora del progresismo 2027. O se trata solo de llamar fascismo a todo lo que no nos gusta, esperar que el gobierno caiga por los errores propios y que nos una el espanto como en 2019 para luego no saber qué carajo hacer con el gobierno. En cuanto a las elecciones, a ver, suponer que las legislativas son determinantes para las presidenciales es un error que resulta evidente apenas levantamos la vista hacia el pasado próximo y vemos cómo el kirchnerismo, por ejemplo, se perdió en 2009 y ganó en 2011, o el macrismo ganó en 2017 y perdió en 2019. Asimismo, en lo que a butacas en el Congreso se refiere, asientos en el Congreso se refiere, para el gobierno será todo ganancia, ya lo saben, porque no renueva ninguna, no existía, digamos, la libertad avanza, y tampoco podrá tomarse como un dato preciso el eventual hecho de que le vaya mal a sus candidatos, pues como vimos en 2023, en realidad el único candidato es Milei. Quizás empiecen a aparecer otras figuras que hacen una buena elección, pero el candidato es Milei.
O sea, el resto no importa. De aquí que cuando uno escucha análisis, que tomando, por ejemplo, la pobre performance del candidato libertario en Santa Fe, sacó algo más de 10 puntos, digamos, que de ahí infieren que la inminente caída del gobierno, la pérdida de apoyo, y uno se ríe, porque si acordate que en 2023 hubo lugares donde ni presentó candidato, y después se presenta él y gana, entonces no me podés decir, no, esto demuestra que el gobierno se cae, ya, no por esto en todo caso. Además, una vez elegidos los legisladores, la reconfiguración en la Cámara es total, es decir, en Ciudad de Buenos Aires, Adorni y los penatos se sacarán chispas en este mes que falta de campaña, pero es probable que luego los legisladores de ambos espacios voten lo mismo. De modo que, a los fines estrictos de los espacios a ocupar en el Congreso, ir separado o ir juntos no altera demasiado. Sí, por supuesto, juega, a ver, en el plano simbólico, ganar una elección. Eso uno lo entiende, pero no es ni más ni menos que eso simbólico, con la importancia y la no importancia que eso supone. Pensemos, si no, el caso de Santoro, de Leandro Santoro. O sea, las encuestas lo dan arriba con cerca de 30 puntos, algunas más, un punto menos, más. Que en realidad es más o menos lo mismo que el kirchnerismo saca en Ciudad de Buenos Aires hace años, ¿sí? Y que a su vez no le sirve para una elección ejecutiva. Seguramente Santoro, si gana, y está bien que así sea, se va a presentar, he ganado, si viene el cambio, no sé qué, pero la verdad que sí, probablemente son los mismos puntos que sacó siempre. A su vez, el PRO, ahora más La Libertad Avanza, más Rodríguez Larreta suelto, más Marra suelto, y uno ve las encuestas y más o menos suman 55 puntos, y tiene entre 50 y 60. O sea, lo que históricamente viene sacando la derecha en la ciudad de Buenos Aires, nada más que cuando había una hegemonía macrista se la llevaba todo Macri, o el macrismo. Ahora está fragmentado, pero los votos van para el mismo lado, o ustedes se creen que hay mucha diferencia ahí entre eso y entre esos legisladores. En todo caso puede haber internas, odios personales, pero no. Además, digo, el incentivo es muy grande porque con 3 puntos metes un legislador. O sea que es bastante, relativamente fácil meter uno, por lo menos. Ahora bien, y ya voy terminando, quédense tranquilos. Digo, ya que mencionamos el terreno simbólico, más interesante podría ser pensar la elección como una suerte de gran interna que en ausencia de las PASO debe dirimirse en las generales. O sea, me refiero a la interna por quién conduce la coalición de centro-izquierda y el espacio de centro-derecha compartido por Macri y Milei. Está claro que, a ver, la Libertad Avanza busca fagocitarse al macrismo, que apenas, la verdad que me parece que se está conformando con hacer pie en el espacio que lo vio nacer, que es la ciudad de Buenos Aires. El resto está a tiro de darse vuelta, como ya lo han hecho muchos y como se presupone que lo seguirán haciendo. Me refiero a referentes del PRO. Y el caso de Cristina, máxime si ella es candidata, una vez más, simbólicamente, mostraría a un cristinismo en retirada, afincado en el lugar donde puede hacer pie, que es el conurbano bonaerense. Eso abriría el juego a que alguien tome la posta y construya una alternativa a nivel país. Kicillof, otro gobernador, ¿han perdido Macri y Cristina su capacidad de obturar toda alternativa? Yo creo que no parece que la hayan perdido. Entonces, lo que sí sabemos es que paradójicamente los dos grandes actores de la política nacional de los últimos 20 años acabarían recluidos en sus distritos, sin capacidad para imponerse más allá de ellos y sin control sobre la tropa, pero con la capacidad intacta de daño, diría yo, más hacia adentro que hacia afuera, ¿no? Y a su vez, todo este escenario, esto es lo más interesante, digamos, de las hipótesis, los análisis que uno hace, en realidad depende de cómo le vaya al gobierno, ¿no? O sea, aún sin devaluación, porque un dólar a 1.200, insisto, no es devaluación, habrá remarcación, lo estamos viendo, ¿no? No hace falta que se los cuente yo. Y se esperan, esto sí quizás más especulativo, pero uno supone unos 2 o 3 meses
digamos, de una inflación arriba de 4, quizás incluso pueda llegar a 5, habrá que verlo eso. No es un buen pronóstico, si bien es de suponer que el dólar permanecerá planchado hasta las elecciones en un número, algunos incluso dicen que menos todavía, bueno, no sé, pero supongamos que sean 1.200, y eso hará que seguramente agosto, septiembre, octubre sean meses con una inflación tolerable, cercana al 3, poco más, poco menos. Ahora, esto claramente golpea a los sectores bajos, los sectores medios bajos, los cuales a su vez van a ser testigos de unos meses de consumo a todo culo, como de capas medias altas y altas. Viajes al exterior, productos importados, ¿no? Porque es muy ventajoso. No parece entonces que en el plano macroeconómico haya muchas novedades de acá a las elecciones. Con el acuerdo con el Fondo Mileísta Internacional, el gobierno blindó el año. El año está salvado. Eso sí, luego de las elecciones comienza otro partido y otro país. Bueno, o quizás el país de siempre, que no es lo mismo, pero es igual.